¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con coordenadas polares. Miren, estas notas yo ya las había hecho porque como les comenté anteriormente, este tema no venía en el plan de estudios anterior. Entonces ya desde hace unos 4, quizás 5 semestres, pues tengo estas notas. Y yo, bueno, no se las paso, se las pongo en el pizarrón, no las tienen que ustedes que leer, se las pongo yo en el pizarrón. Pero bueno, ahorita ya se las mandé, tiene una letra un poco más chiquita, pero bueno, si se hace un esfuerzo, sí se puede entender. Y bueno, vamos a ver esta parte de coordenadas polares. Yo ahorita escribí alguna que otra detalle que pudieran ustedes necesitar en una hoja de cuadros que viene al final ahí de las notas que dicen coordenadas polares. También les mandé otros PDFs que son dibujos en matemática de las curvas y sus ecuaciones polares, ¿no? Y vamos a hablar más adelante de eso. Sí les quiero recomendar, por favor, o suplicar, que lean un libro de geometría analítica, donde venga esta parte de coordenadas polares, ¿sí? No hay mucho tiempo para profundizar en los detalles suficientes, ¿verdad?, que se necesitan para esta parte de coordenadas polares. Solamente pues se les da pues una pequeña parte de ese tema. Entonces, por favor, consulten libros de geometría analítica en el espacio, o geometría analítica donde venga curvas polares, coordenadas polares, curvas y sus ecuaciones polares, etcétera, ¿no? Entonces, estas notas están basadas en el libro de Eric Castañeda, ¿no? Se llama Jaime Eric Castañeda de Isla Puga, que es un profesor de la facultad, que algunos de ustedes han de conocer, y él hizo un libro, ¿no?, que en realidad es un apuntes, ¿no?, y los vendían ahí en la facultad. Ahora, bueno, no es posible comprarlo, pero a lo mejor sí está en la red o está en las publicaciones, ¿no?, en la parte de publicaciones de ahí de la página de la División de Ciencias Básicas. Búsquenlo, por favor. Y si no, consulten cualquier libro de geometría analítica donde venga esta parte. Es necesario que lo hagan para que puedan profundizar en los detalles, ¿sí? Bueno, entonces, como comenté anteriormente, ¿sí?, imagínense que tienen un cilindro, ¿no?, un círculo, ubicado en el plano XY. Y en el centro del círculo ponen el origen, ¿sí? Bueno, el centro del círculo le vamos a llamar polo, ¿sí? Y bueno, ahora imagínense que el eje de simetría del círculo va para arriba y para abajo, es decir, coincide con el eje Z. Bueno, eso ya sería un sistema tridimensional que sería una generalización de las coordenadas polares y se llaman coordenadas cilíndricas circulares, así se llaman. Y la coordenada Z de las cartesianas es la misma que la coordenada Z de las cilíndricas. La coordenada Z de las cilíndricas es la tercera componente. Pero para poder entender las otras dos componentes, bueno, nos vamos a centrar en un plano que se llama el plano polar, que lo podemos hacer coincidir con el plano XY sin ningún problema. Y entonces, pues vamos a tener dos coordenadas, ¿no? Acuérdense, ahorita nos vamos a olvidar de la Z. La Z es la misma que en cartesianas, y entonces ahorita no le vamos a llamar coordenadas cilíndricas, le vamos a llamar coordenadas polares. Pero sépase que la única diferencia es que entre coordenadas polares y coordenadas cilíndricas, la única diferencia es que las polares son bidimensionales y las cilíndricas son las mismas, pero tridimensionales, con una coordenada extra, que es la misma Z que la de cartesianas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a situarnos en el plano, que le vamos a llamar plano polar. Imagínense que el plano polar coincide con el plano XY. Y entonces vamos a entender o ver cómo se define un punto, cómo se ubica un punto en el plano polar, ¿sí? Entonces, para ubicar un punto en el plano polar, primero tenemos que definir un eje horizontal que le vamos a llamar eje polar. Y hay un punto que le voy a llamar polo. El polo es lo que les decía yo que coincidía con el origen de la circunferencia, es decir, el origen de coordenadas cartesianas lo vamos a hacer coincidir con el polo. Pero ahorita no vamos a hablar de origen ni de sistema cartesiano. Ahorita en este momento nada más vamos a hablar del eje polar, de las coordenadas polares. Bueno, entonces ubico el polo primero y del polo hacia la derecha le llamo semieje de medición, ¿sí? Vamos a ponerle la parte derecha porque no se llama positivo ni negativo, nada más se dice la parte del semieje de medición es del polo hacia la derecha, ¿no? Y la otra parte pues sería del polo hacia la izquierda. Este se le llama eje polar. Entonces un punto
queda definido por coordenadas r, teta. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Cuando yo voy a ver coordenadas cilíndricas circulares y sus características, yo a esta r le llamo ρ. Entonces en las notas van a ver que esta r es ρ, ¿no? Otros profesores para las coordenadas esféricas, que vamos a ver más adelante, también usan la ρ para el radio de la esfera. Pero otros como yo usan la r para el radio de la esfera. Entonces, no importa cuál usemos. Aquí vamos a usar r para las polares, pero más adelante le voy a cambiar a ρ. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? No importa si es r o si es ρ. ¿Qué es lo que importa? Que nos digan en qué sistema estamos trabajando. Las dos pueden ser r o las dos pueden ser ρ. Simple y sencillamente a mí me tienen que decir que estoy en cilíndricas, o en este caso en polares, o en esféricas, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí le voy a llamar r, pero estoy en polares. Muy bien, en coordenadas polares. Entonces, un punto r, teta, ¿cómo se va a ubicar? Bueno, ya no tengo coordenadas x, y, estamos en el plano. Ya no tengo coordenadas x, y, si solamente r, teta. Entonces hay que definir qué es esta r y qué es esta teta. Bueno, la r se le llama longitud del radio vector, ¿sí? Y es desde el polo hasta el punto, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué radio vector, porque la r realmente es como si fuera el radio de una circunferencia, efectivamente, ¿sí? Puede ser una circunferencia pequeña, una más grande, etcétera, ¿no? Entonces por eso se le llama longitud del radio vector. Entonces, imaginemos que el punto en cuestión que nosotros estamos tratando, lo tenemos un poquito más aquí abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir un punto de coordenadas r, teta, imagínense, aquí está el polo. Entonces, aquí está mi punto, el punto P. La distancia entre el polo y el punto P le llamo r, ¿sí? Y la teta es, si el plano polar yo lo hice coincidir con el plano XY, el eje polar va a coincidir con el eje X. Y entonces la teta, pues ya sabemos de dónde a dónde va, ¿no? Partimos del eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj le llamamos el sentido positivo. En este caso no tenemos eje X, sino eje polar. Y entonces la teta se le llama argumento. Y el argumento es el ángulo entre R y el semieje de medición. Es decir, entre el eje polar. Entonces, si yo ya ubiqué el punto, la distancia entre el polo y el punto P le llamo R. Y el ángulo entre el eje polar y R le llamo teta, ¿sí? Bueno, pero el problema es que, acuérdense que si yo tengo múltiplos de 2pi, por ejemplo, imagínense que este ángulo es 60 grados. ¿Que 60 grados cuánto es? Pi tercios, ¿no? Si yo le sumo 2pi o 4pi o 6pi, estoy en el mismo ángulo. Si alguno de ustedes no lo comprende, bueno, váyase a la parte de trigonometría, donde acuérdense que 2pi, ¿qué es? 2pi son 360 grados. Si yo estoy en el ángulo 0 y luego me dicen, bueno, estoy en el ángulo 360 y estoy en el ángulo 720, ¿en dónde estoy? En la misma posición que al principio, porque el ángulo 0 es el mismo que 360 y el mismo que 720, nada más que el 360 es habiendo dado una vuelta completa en sentido antihorario y el 720 es haber dado 2 vueltas completas en sentido antihorario. Entonces a este ángulo se le puede sumar 2pi o 360 y voy a estar en el mismo ángulo. O se le puede restar, no importa si la vuelta es para acá o para el otro lado. ¿Sí me explico? Entonces imagínense que el ángulo es 60 grados. También podría ser 420, ¿no? Que son 360 más 60. O podría ser, si le restan 360, 60 menos 360 serían menos 300. Que es como si yo me pongo aquí en el eje polar y hago menos 300, sería hacia el otro lado 300 grados y llegaría yo a esta misma posición. ¿De acuerdo? Entonces lo que dice aquí, un ángulo puede medirse positivamente, negativamente o bien en múltiplos de 2pi. ¿De acuerdo? O sea, este es el ángulo 60 grados, pero también es el menos 300. O también es el 720, 360, 720, etcétera, etcétera, ¿no? O el 0 también, ¿de acuerdo? Lo que es lo mismo, 0, 2pi, 4pi, etcétera, ¿no? Bueno, eso es con respecto al ángulo. Ahora, con respecto al radio, R, ¿sí?
En general R es positiva, pero en caso de que se lleguen a definir longitudes negativas, lo cual está raro, pero sí puede pasar que yo vea valores negativos de R. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando hay valores negativos de R. Cuando existe esto, entonces se debe establecer una correspondencia útil entre las coordenadas cartesianas y las polares. Es decir, que yo siempre pueda ubicar mis coordenadas, a partir de unas coordenadas polares, yo pueda ubicar mis coordenadas cartesianas, sin importar si es R positiva o negativa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Aquí abajito ya viene, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes ya tienen esas notas, las pueden ir revisando si gustan. Bueno, entonces, regla. Las demostraciones están en el libro de Eric Castañeda si lo quieren checar, ¿sí? Un punto P, R, θ puede representarse por esto, por menos R, pero entonces a la θ le sumas pi o le restas pi, ¿sí? Observemos este dibujo. ¿Por qué se le suma pi o se le resta pi y debo de llegar a la misma posición? ¿Qué pasa si este ángulo? Bueno, primero, ¿qué pasa si este ángulo le resto pi? Bueno, pues imagínense que tienen una línea recta hasta acá y entonces lo que va a pasar es que si le restan pi van a llegar por aquí, pero si le suman pi también van a llegar al mismo lugar. Entonces da igual que le resten media vuelta o media vuelta. Perdón, que le resten o que le sumen media vuelta, van a llegar al mismo lugar. No a este mismo lugar, sino al lugar de aquí abajo, ¿sí? Si yo le resto, si yo le sumo media vuelta, pi es media vuelta, pues voy a llegar, imagínense, por aquí, ahí donde está la E, está ahí. Y si le resto media vuelta, voy a llegar al mismo lugar. Entonces, por eso dice aquí que da igual que le sumen o le resten pi. ¿Cuándo se suma o se resta pi? Ah, pues aquí cuando dice, si viene aquí menos R, entonces la θ a fuerzas debe de estar con media vuelta de más o media vuelta de menos, o cualquier múltiplo de pi, obviamente, porque es lo mismo. Bueno, entonces, múltiplo entero, obviamente. Bueno, entonces, vamos a ver, esto que dice aquí después no le hagan caso. Entonces, miren, aquí vamos a ver esta cuestión. ¿Por qué cuando tengo radios negativos le sumo θ, le sumo pi o le resto pi? Vamos a pensar en este ejemplo que está aquí abajito, ¿sí? Dice que estoy en el punto 10, pi tercios. Bueno, otra manera de escribir el mismo punto. Bueno, observen, primero, ¿cómo llegué al 10, pi tercios? Bueno, primero, observen, del eje polar al punto hay un ángulo de pi tercios. Y primero defino desde el polo hasta el punto P una distancia de 10. ¿De acuerdo? Y entonces, a esta rayita pues es la longitud de R. Y el ángulo entre el eje polar y R sería pi tercios en este caso. Entonces, aquí están las coordenadas del punto. Repito, esta coordenada es la R y ¿qué quiere decir? Es la distancia del polo al punto. 10. Este es R. Este es el argumento, θ. El argumento θ es el ángulo entre el eje polar y R, que en este caso es pi tercios. Entonces, con eso yo puedo ubicar mi punto. ¿De acuerdo? Nada más con esas dos coordenadas. Bueno, pero este mismo punto puede estar representado por este, que es menos 10, 4 tercios de pi. Observen que aquí a pi tercios le sumaron pi. Pi es 3 tercios de pi. Si le suman pi tercios, les queda 4 tercios de pi. Y entonces créanme que este es el mismo ángulo que este. Entonces, ¿qué dice la reglita? Ah, bueno, pues que si yo tengo menos R, quiere decir que le sumé o le resté pi al ángulo. Ok, entonces fíjense, si yo tengo menos 10, ¿cómo dibujo esto? Bueno, lo que voy a hacer es, primero, restarle o sumarle, pues es igual, restarle o sumarle pi veces a este ángulo. Si yo le sumo pi, ¿qué me va a quedar? 7 tercios de pi. Ya me pasé del 2pi, porque 7 entre 3 es 2.33. Entonces, 7 tercios de pi, pues ya es una vuelta de más, no me sirve. Podría servirme, pero en este caso no. Entonces mejor le resto pi. 4 tercios menos pi, me queda pi tercios. Entonces, ese es el ángulo. Realmente el ángulo es pi tercios. Y
lo que voy a hacer es, esto se hace cuando veo el menos aquí. Menos 10 significa que la distancia entre el punto y el polo es 10. Entonces yo ya sé que es pi tercios, entonces yo ubico un ángulo de pi tercios y luego una distancia entre el polo y el punto de 10. Entonces observen que este punto es el mismo que este. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para convertir radios negativos a positivos? Primero, yo lo que hago es me fijo en este número, en su valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto? 10. Y entonces lo que hago es a partir del polo, ¿sí?, trazar una circunferencia. Fíjense, aquí está trazada con línea punteada, esta es la línea punteada, ¿sí? Y entonces esa circunferencia tiene radio 10, ¿no? Y dice que el punto estaría en 4 tercios, pi. Bueno, 4 tercios, pi estaría por acá. Fíjense que es línea punteada esta y esta también. Bueno, aquí puse dos líneas porque me equivoqué. Imagínense que este es el punto, ¿sí? Entonces, aparentemente estoy en este punto. ¿Por qué? Porque el radio vale 10, es decir, la R. Por eso se llama radio, porque fíjense, es como si fuera el radio de una circunferencia del polo para acá, o del polo para acá, o del polo para acá, o del polo para acá, mide 10. Entonces, por eso es una circunferencia de radio 10. Entonces, es el truco, el procedimiento. Primero dibujo una circunferencia de radio 10, la dibujo con líneas punteadas, y luego digo 4 tercios de pi. Estoy. Entonces, aparentemente este es el punto. ¿Y por qué digo aparentemente? Entonces aquí ubican un punto intermedio, ¿no? Dicen, bueno, este sería mi punto. Pero observen que este tiene líneas punteadas. Es decir, que no es el punto real. ¿Por qué no? Porque hay un menos. Entonces ya ubiqué las 10 unidades entre el polo y el punto. Entonces, mientras yo me mueva por este círculo, pues sí voy a pasar en algún momento por el punto. Porque aquí lo veo, ¿no? 10. Quiere decir que la distancia entre el polo y el punto es 10. Entonces, si yo trazo una circunferencia de radio 10, pues en algún momento, mientras yo me mueva por esta circunferencia, pues voy a llegar al punto. Entonces, ya estoy aquí. Ya sé que la distancia entre el polo y el punto es 10. ¿Y ahora qué hago? A partir de aquí, ¿cuánto me muevo? Pues ya sea que pi o menos pi. Es decir, hacia acá media vuelta o hacia acá media vuelta. Es lo mismo. Entonces, estando aquí, me muevo para acá y entonces ahora sí, ya llegué al punto. Y veo que este punto pues sí es el mismo que este, nada más que su representación en coordenadas polares es diferente. Aquí hay un 10 y aquí un menos 10. Aquí un pi tercios y aquí un 4 tercios de pi. Cuidado, no confundir. Si aquí fuera positivo, entonces este punto es otro, obviamente, porque si aquí este es el radio 10, el 4 tercios de pi está por aquí, pues aquí estaría, ¿no? Este sería el punto. Pero en este caso, como el radio es negativo, este no es el punto, sino es acá. Es decir, me voy media vuelta para acá, o si lo quieren, media vuelta para allá. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto. Cuando yo tenga radios negativos, primero ubico una circunferencia que tenga un radio igual al valor absoluto de esto. Por ejemplo, el valor absoluto de esto es 10, ubico una circunferencia de radio 10. Y después, lo que hago es ponerme en la posición que me marca este ángulo. En este caso sería esta. Y el tercer paso, porque hay un radio negativo, es sumar pi o restar pi, es lo mismo, y ya llego al punto que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Dice, cuando r es negativa, teta se recorre pi veces en sentido positivo o también puede ser en sentido negativo, porque pi veces equivale a media vuelta y es lo mismo que te vayas para acá, llegas al mismo punto, o te vayas para acá, llegas al mismo, es media vuelta. Si no fuera media vuelta, pues no. Si tienes un cuarto de vuelta, pues te quedarías por acá o te quedarías por acá, no son los mismos puntos. Pero en este caso, como es media vuelta, pues ya sea que te vayas por acá o te vayas por acá, pues es lo mismo, ¿no? Si tú le sumas pi, pues te estás yendo por acá, si le restas pi, te estás yendo por acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, como lo pueden ver, la relación entre un punto P y sus coordenadas polares es unívoca, ¿no? ¿Qué es eso de unívoca? Pues que un par de valores r teta representa un solo punto P, pero el punto P se puede expresar por una infinidad de valores r teta. En el siguiente video vamos a profundizar en esto de qué es una relación unívoca.